Hola, buenas. Hoy vamos a ver lo que es programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de la programación. ¿Y qué es un paradigma? Un paradigma es un estilo de programar, en este caso. Cabe recalcar que hoy en día conocer programación orientada a objetos es necesario, ya que se encuentran muchos lenguajes lo soportan: Java, C#, JavaScript, Python, entre otros. Antes de empezar con el término programación, empecemos con objetos. Entonces definamos qué es un objeto. En la vida real existen personas, animales o cosas. En programación solo existe objeto. Entonces la persona un objeto, el animal un objeto y la cosa un objeto. Pero en forma más general. Por ejemplo, si desglosamos personas, existen mujeres y hombres y otro género por allá, por así decirlo. Pero todos parten porque son personas. Entonces siempre la programación orientada a objetos va a estar basada en eso, en lo más general, en lo más específico, por así decirlo. Por ejemplo, existen autos deportivos, autos de carrera, existen una variedad de modelos, pero en programación existe auto. Ya. Entonces podríamos decir simplemente que los objetos en programación tienen el mismo concepto de la vida real, pero en código y más generalizado. En la vida real un auto es un objeto. Este tiene un color, un modelo, una placa, entre otras características. Estas características en programación se le llaman atributos. Y estos atributos van a cambiar según el modelo que queramos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo que di de personas? Que tenemos personas, pero existen hombres y mujeres. Entonces, en género, en la clase persona, yo tengo un atributo que se llama género. Y si yo quiero una mujer, entonces donde va género, digamos que es una cadena de caracteres, ya no iría vacía, sino que dice hombre o dice mujer. Y sabemos que ese objeto es una mujer o es un hombre. Y así podremos crear n objetos. O sea, lo que se trata de la programación orientada a objetos es crear un molde que nos sirva para crear objetos diferentes, pero que partan de un mismo objeto. El auto puede realizar acciones como correr, pitar, frenar, entre otras acciones. Estas acciones en programación orientada a objetos se las conoce como métodos. Métodos son todas las funciones que puede realizar. Ojo, no las características. Características son las que comparten todas las personas. Por ejemplo, una altura. Todas las personas tienen una altura, sea hombre, mujer, o sea lo que sea, tienen una altura. Pero digamos que justo yo soy ingeniero en sistema y el otro es doctor. Entonces tenemos funciones diferentes. Por ejemplo, él hace un bisturí, yo diseño. El otro es carpintero, tiene la habilidad de martillar. Yo tengo la habilidad de codificar en varios lenguajes, por así decirlo. Son funciones, son métodos que nos hacen diferentes, que nos diferencian de otros objetos. Y el auto, que es nuestro objeto, en programación orientada a objetos se lo conoce como clase. Clase es como que el contenedor mayor, como lo más generalizado. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de persona? Persona viene a ser la clase. Y la edad, la altura, las cosas que todos los que desglosa. Por ejemplo, tenemos personas, tenemos mujer y hombre. Entonces, si mujer tiene una altura y hombre tiene una altura, como esos dos comparten, eso es un atributo de persona. O sea, son características que compartan. Eso se pone en la clase como atributo. Y métodos son todas aquellas cosas que lo diferencian. En algunos casos, no siempre. Debemos tener en cuenta que no siempre se toma lo mismo ni siempre es el mismo concepto. Las cosas cambian según la problemática. Por ejemplo, yo dije antes que no creamos una clase hombre o no creamos una clase mujer, que solo una clase persona. Pero si yo necesitara ponerle funciones a hombre o ponerle una función a una mujer, entonces tendría que usar una cualidad, crear dos clases, una hombre, una mujer, heredar, que es una cualidad de programación orientada a objetos que no vamos a ver todavía, y usar polimorfismo en el mejor de los casos. Por ejemplo, en correr, ya digamos que en correr. Pero bueno, solo es un ejemplo. Tampoco vamos a ver polimorfismo ahorita, lo vamos a ver más después, porque quiero que entiendan bien el concepto y la idea de cómo se piensa cuando se programa orientado a objetos. Se piensa en lo más abstracto, en lo más genérico, en lo más general.
Entonces, para resumir todo el video, un objeto es una clase, las características del objeto es un atributo y las acciones de ese objeto son los métodos. Eso es programación orientada a objetos. Para mí, la verdad que es súper sencillo y es muy útil. La verdad permite ahorrar mucho código y se puede escalar bastante las aplicaciones. La manera de pensar, eso es en lo que he tratado de enfocar el video, en como que pensar correctamente, porque aquí tengo un problema muy simple. Dice, se necesita una aplicación que nos permita almacenar los datos personales de los integrantes de los X-Men. Entonces el pensamiento incorrecto sería, bueno, está Wolverine, está el Profesor X, está Magneto, está Tormenta, wow, voy a crear una clase por cada personaje. Sería algo ilógico. Digamos que mínimo tenemos 150 personajes, son 150 clases. Y eso está mal, o sea, está mal. El pensamiento correcto sería ser lo más general. O sea, si nos damos cuenta aquí dice pensar en cada integrante, entonces lo más general es el integrante. Al integrante se lo puede nombrar como personaje o integrante. Y a partir de eso creamos a los personajes, les ponemos atributos que tendrían como nombre, edad, poder, género, entre otros datos. Ojo, que aquí abajo pongo, esta es la manera correcta en este caso, podría que en otro necesitemos herencia. Recuerden siempre que todo va a cambiar según la situación o la problemática en la que se encuentren. Los conceptos siguen siendo lo mismo, pero que una persona te diga, yo creo la clase persona y no creo ni clase hombre ni clase mujer, está como que un poco mal. O sea, depende de la situación, depende de la problemática, y de eso depende. O sea, no se puede decir creamos una clase persona y ya no creamos ni hombre ni mujer. O sea, no, depende de la problemática. Eso ha sido todo y los espero en los próximos videos, que vamos a hablar de lo que es herencia y polimorfismo. Muchas gracias.